Hola a todos, un saludo especial una vez más. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en este espacio de aprendizaje, de reflexión, de conexión con nuestro gran Dios y Salvador. Recordemos que Dios no está en un lugar, no, nosotros estamos contenidos en Dios. Somos una partícula de Él. Es lo que dice Pablo en la carta a los hebreos y a la iglesia en Colosas. Dice que en Él somos y en Él subsisten todas las cosas. Solo que nosotros, por nuestra forma, oramos como si tratáramos de encontrarlo por allá, en algún lugar, pero Él nunca ha estado ausente de nosotros, ni nosotros de Él. Dios no tiene las limitaciones de espacio y tiempo que tenemos los seres humanos. Nada se le escapa de su omnisciencia, de su omnipresencia y de su omnipotencia. Hemos venido estudiando lo que se conoce como el manual de instrucciones para la vida. Realmente es la expresión más correcta del significado de la palabra Torah. Tengamos siempre en cuenta que cuando el escritor dice toda la escritura es inspirada por Dios y viene todo un listado para qué nos sirve, para qué sirve, para instruir, para redarguir, para enseñar, se está refiriendo a los 24 libros de lo que se considera la Biblia hebrea. Pero no nos vamos a preocupar por eso, porque si nos vamos al África, allá nos vamos a encontrar con una Biblia que tiene unos libros que no tiene la nuestra. Recordemos que la letra mata y nosotros ya sabemos que existe un Dios, un soberano sobre todas las cosas. Y Él dice, ya no habrá necesidad de que nadie le enseñe a otro, sino que si me abren su corazón, yo cambiaré ese corazón duro, ese corazón rebelde, ese corazón sarcástico y criticón y peleón, lo cambiaré por un corazón sensible y pondré mi espíritu en él. Así que cuando nosotros entendemos lo que es este mensaje, pues nos va a quedar más simple, porque nosotros no vamos a contextualizarnos con Pablo, ya que Pablo tiene una gran misión y es instruir y formar la iglesia del siglo I. Una iglesia que nace en medio de un paganismo absoluto, donde existían religiones como el gnosticismo. Existía una gran mezcla de adoración a Diana de los Efesios, a Istar, a Astarte. Había muchas creencias y el judaísmo también pululaba. Entonces él tiene que empezar a dar instrucciones de cómo se debía conducir, cómo se vestían, cómo se comportaban, de acuerdo a la cultura de esa época. Y muchos de esos versos se han traído literalmente sin haberle hecho una correcta interpretación y se han aplicado a la iglesia de esta época, martillándolos de una manera que en lugar de ayudar, hacen mucho daño. Por eso él lo explicó muy bien. Yo como albañil, dice una versión, yo como arquitecto y perito, puse los fundamentos. Pero los fundamentos de lo que se llamaría como el manual de convivencia, porque la base ya estaba puesta. Dice, pero sobre Jesús el Cristo, no vayan a mover esa base. Así que si nosotros hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que deliberar sobre algunas cosas, lo vamos a hacer sobre la base de Jesús el Cristo. Y ya todos nosotros sabemos que Jesús el Cristo es la manifestación de Dios. ¿Cómo lo dice el apóstol a los colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, es la impronta, es el lenguaje en cartilla coquito de lo complejo. Que Dios no cabe en este mundo. Él trató de explicárselo a Moisés cuando en un momento de pasión espiritual le dijo, déjame ver tu gloria, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no me puede ver hombre y vivir, pero se debe interpretar de la manera correcta. No es que exista la posibilidad de que el hombre pueda ver a Dios, porque Él está en una dimensión proporcional. Es como si tratáramos de ver como humanos el cono sur, la otra parte de Australia. No la podemos ver por nuestra posición. Esto es maravilloso cuando lo vamos entendiendo. Hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo y nos hemos dado cuenta que no hay excusa para no tener un mundo en paz.
Gio, y pronuncia tu nombre en cualquier lugar del mundo. Y tú no tienes una excusa para no construir un buen hogar. No la tienes. Porque tú eres hijo de Dios, el Dios que repara, el Dios que transformó a una mujer que tenía 6 realmente, 5 más 1, a un Mateo, a un Zaqueo, y la lista continúa. Él transformó, él es el experto en hacer orden en el medio del caos. Lo que para ti no es fácil de resolver, para él es muy simple de resolver. La pregunta es si mi ego me está permitiendo ver lo que Dios puede hacer y yo le estoy dando el permiso. Porque por eso se presentan muchas cosas, porque nuestro ego nubla la espiritualidad, la eclipsa. Y nosotros empezamos como los fariseos a decir, yo me merezco, yo tengo derechos, yo tengo dignidad, yo. Y nos olvidamos que el mensaje de Jesús es distinto. Pero sí quiero dejar un mensaje a todos, empezando por ti, Gio. No tomes decisiones que un día afectarán a tu entorno y que van en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Porque la voluntad y el propósito de Dios es que todas las almas, todos los seres humanos lleguen a su conocimiento. Y si tú estás puesto en un lugar y tienes este conocimiento, no va y nos pase lo de Jonás, que estamos escapando de la misión. No va y sea que estemos dedicados a orando por otros afuera y no estamos en casa con la artillería pesada. Diría que en este momento todas las organizaciones cristianas deberían de dejar el campo de batalla exterior y volcar todas sus fuerzas en casa y hacer un inventario real y decir cuál es mi estatus hoy o cuál es mi realidad hoy. Así que les invito, nos invitamos a hacernos cargo de eso, porque cualquier esfuerzo que tú le quites a tu verdadera misión es un menoscabo a tu verdadero propósito. Tu verdadero propósito eres tú mismo. Es encontrar en ti la expresión de ese varón perfecto hacia Cristo y de ahí mirar y mirar. Entonces yo miro, te coloco un ejemplo. Yo miro a Pili, a Tefi y a Dani, que es mi misión primordial. Nada más. Si yo no estuviese haciendo una tarea ya con ellos y estaría aquí, sería haciendo todo lo contrario. Yo creo que la prioridad está ahí. Qué bueno que podamos hacer un alto y reflexionar si eso es así. Y si no, entonces estaríamos huyendo de nuestras responsabilidades y compromisos. En este Mateo capítulo 7, ayer estábamos viendo sobre la necesidad de ser persistentes, de ser disciplinados, de entender cómo funcionan las cosas que Dios ha creado, que hay unas leyes y hay unos principios. Ya nosotros sabemos, utilizando la inteligencia, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versos 9, 10 y 11, él habla sobre la necesidad de que nosotros entendamos a Dios con toda inteligencia espiritual. La fe no es un salto al vacío, no es un suicidio al intelecto. Nosotros debemos entender cómo funcionan las cosas de Dios. Y donde hay una gran brecha en la interpretación del cristianismo, es que el cristianismo todavía está esperando que Dios le haga cosas, cuando ya Él las hizo todas. Entonces, como decía Albert Einstein, o puedes todavía seguir viviendo a ver dónde ves un milagro, o más bien te acostumbras a descubrir que en todo hay un milagro. Porque el estar hoy con vida, el estar hoy con nuestro corazón palpitando, este hermoso escenario, tu familia, lo que hay, ya es una prueba de que Dios se hizo presencia. Esa es su misericordia, que Él se hace presente, como se lo dijo a una ciudad por allá en el capítulo Hechos, en el capítulo 14 de los Hechos, por allá en Atenas, donde había una idolatría, donde había una abundancia, un puerto riquísimo, había dinero y prosperidad. Y el apóstol Pablo se llenó como de un celo, de una soberbia espiritual, y empieza a predicarles y a decirles, Dios en todos los tiempos ha dejado que ustedes vivan como quieran. Y eso no le ha gustado, voy a parafrasear. Pero Dios no se ha portado con ustedes
de acuerdo a lo que ustedes merecen por sus actos, sino que siendo Él Dios no se ha quedado sin testimonio. Es decir, no ha estado por debajo de las expectativas de quién es Él. Así que ustedes, sin importar si tenían en cuenta a Dios, sin importar si lo reconocían o si sus acciones eran agradables, Él siempre ha seguido dando sustento, dando abrigo, dando alegría, dando contentamiento en el corazón. Y hoy sucede lo mismo. Y el cristianismo no puede interpretar ni predicarle a las masas que las cosas materiales son la bendición de Dios, porque Dios sigue siendo fiel para cualquiera, así Él no lo sea. Por eso cuando en este capítulo de Mateo, en estos capítulos tan profundos, está la constitución para restaurar este mundo. Así es. Y quizás no podamos ganar 4.000 millones de familias, quizás no las podamos ganar, pero lo que sí quiero es hacerme cargo de mí. Quiero empezar a hacerme cargo de mí. Quiero empezar a ser responsable de mi vida delante de Dios y de la forma en que yo me comporto con mi prójimo. Soy un hipócrita si digo que le quiero servir a Dios, que lo amo y que sin Él no puedo vivir y que yo le he dicho cualquier cosa cuando tengo la oportunidad de hacerlo con los que Él colocó a mi lado y no lo hago. El eslabón perdido del cristianismo es no vivir en Jerusalén, en casa, con los cercanos, el verdadero reino de los cielos. Así que en este mensaje, para poder contrarrestar y aplicar aquel verso estratégico que el apóstol Pablo enseñó en el capítulo 12 de Romanos, donde dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mírate, Gio, mírate tú, amigo y hermano, si le estás huyendo a eso que te causa. Es ahí donde tú encuentras comezón y piquiña, donde tienes la oportunidad para colocar las semillas de Jesús, para que las personas sean, por esas obras que nosotros tenemos, puedan ver a Cristo. ¿Cómo podrían ver a Cristo en un mundo de religiosidad? Si por los canales de televisión, si por las redes pululan, afloran miles y miles de excelentes expositores con mensajes cargados de psicología y de motivación, donde los seres humanos encuentran un menú muy variado. ¿Cómo hacer la diferencia con la vida que se vive? Y aquí en este capítulo 7 de Mateo nos estamos encontrando con un derroche de contenido y Él empieza a decirnos, Él nos coloca una alegoría y nos dice que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. Y entonces Él empieza a decir, ustedes deben aprender a confiar en su Padre. Y el evangelio es práctico. Solamente detengámonos a pensar cuando nosotros teníamos nuestros padres y nosotros pensemos ahora como padres, ¿cómo actuamos? Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros no estamos logrando creerle a Dios. Todavía estamos pensando que Él debe intervenir en algo. Ya todo quedó consumado en la cruz, en su propósito. Ya Él dijo, todo quedó listo. Ustedes ahora son los responsables. Por eso el apóstol Pablo, allá en 1 de Corintios, creo que el capítulo 5, él dice, el mismo que hizo que allá en Génesis 1, del caos, de la oscuridad, de las tinieblas, del desorden, resplandeciera la luz, es el mismo que hoy, después de 4.000 años aproximadamente, ha resplandido en vuestros corazones. Y ahora ustedes son los protagonistas y deben también, en medio del caos, traer el orden, en medio de la oscuridad, traer la luz, en medio de las vidas sin sentido y significado, llevar esperanza y propósito con este mensaje para todos los que lo están escuchando, para todos aquellos que lo necesitan. Así que el desafío del cristianismo de esta época es aprender a convivir en dos dimensiones. En la dimensión del reino de los cielos, donde reina la justicia, la paz y el gozo, donde existe el poder sobrenatural con las vicisitudes de este mundo. Y el Hijo de Dios debe tener la suficiente reserva espiritual para entender que ya tiene una ciudadanía, que ya le dieron la visa celestial, que no tiene que hacer cola ni pagar nada allá, como sucede para ir a otros países, sino que por gracia en la cruz Él dijo, tetelestai, he pagado totalmente todo aquello que se representaba
un obstáculo, así que solamente vengan a mí para que yo les entregue el pasaporte y tengan la libertad donde ir. Pero antes de que ustedes regresen a casa, a esas moradas, que también son unas alegorías que el evangelista Juan coloca en su capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es mansiones para que entendamos que existen posiciones más elevadas que lo que conocemos materialmente aquí, los castillos de los reyes, los palacios, las mansiones de los magnates no son nada en comparación con eso que él tiene. Así que el gran desafío es aprender a creerle a Dios. La palabra fe en su original significa confianza. Y cuando tenemos confianza, nuestra vida se vuelve más placentera. Cuando sabemos que en medio de cualquier dificultad y de cualquier circunstancia, podemos seguir confiando en Él, nosotros mismos aprendemos a vivir en gozo y en paz. Debemos aprender a creerle a Dios. A veces queremos que Dios venga y nos secuestre nuestros pensamientos. Queremos que Él venga y anule nuestra parte cognitiva y que seamos unas marionetas. Ven, Dios, y cámbiame. Él quiere que nosotros pensemos, confesemos y actuemos de acuerdo a sus promesas, que le creamos a Él. Por eso Él dice que si nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que ha resucitado de los muertos, entonces somos salvos. Así que me parece maravilloso que Él nos invita a pensar. Todas las enseñanzas de Jesús siempre son para que reflexionemos, para que dejemos de vivir en automático. Entonces dice, ¿qué hombre? En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, el verso 9 dice de la siguiente manera, comparándonos, por eso Él nos dice, compárense en ustedes. Puede que aquí haya un mal padre, posiblemente, pero la constante es que los padres nos portamos bien con nuestros hijos. Así dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nos coloca una analogía maravillosa. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto? Él nos está invitando, ¿por qué no han entendido mis promesas? ¿Cuánto? Qué maravilloso es esta reflexión en esta mañana. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Y les invito siempre a llevar esto a la vida práctica, a la vida real. Mi hijo sale a trabajar en las mañanas y muchas veces, por el afán, él nos pide una vez, ma, ¿me puedes preparar el desayuno? Y es una fuerza que por supuesto que lo hacemos con mucho gusto. Pero él no tiene que decirme, papá, prepárame el desayuno 50 o 100 veces. Él quiere que nosotros aprendamos de la pedagogía, de la andragogía, de las cosas fáciles. Mírense ustedes como padres y verá que ustedes a veces a los hijos van a almorzar y de pronto no hay dinero, pero la niña quiere una malteada, que es la que más vale. Y uno hace allá esfuerzos, pero uno dice, y una malteada. Así nosotros estemos aquí tomando calado con sancochito o sopito. Él quiere que nosotros seamos prácticos y entendamos que si nosotros tenemos padres, y aquí lo dice, dice que si nosotros que somos padres, que no somos tan buenos, tenemos la capacidad voluntaria, es innato en nosotros, procurar el bien para nuestros hijos mortales, siendo nosotros primeramente carnales, mortales, indiferentes, que pudiésemos parcializarnos en algún momento o incluso preferencias, con limitaciones. Si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Tratar de comparar a Dios como Padre conmigo es como comparar un fósforo con el sol o con una gota de agua con el mar. Así que Él nos está preparando. Estaba preparando a sus discípulos para darles a entender que ellos estaban en una dimensión, en un reino de proporciones celestiales ilimitadas.
cuyo trono es el corazón de cada uno de nosotros, y que aprendiéramos a confiar en Él en medio de las circunstancias, y que debemos leer la Escritura y entender. El Señor Jesús le decía a los que le preguntaban, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dice de mí la Escritura? Para que no nos quedemos solamente con los mantras, predicaciones que no le dan el principio de integralidad a la Escritura. La Escritura es un libro completo que tiene un objetivo medular y es el propósito, es la expresión de la eternidad para que ese propósito que Dios concibió desde la eternidad para el hombre se cumpla en cada uno de nosotros. Y en medio de ese propósito, como en todas las guerras, unos quedarán tempranamente, y como dicen los grandes militares, se construirá sobre la sangre de muchos, se construirán los grandes imperios. Pues muchos profetas han caído, pues muchos, nada más en Colombia, hace 90 años, ser evangelista o ser pastor o predicador no era tan popular como ahora. Pero lo que Jesús quiere, nuestro amado Señor, nuestro pedagogo, quiere que nosotros seamos capaces de entender y apropiarnos con fe de esta palabra, que si hay un Padre Celestial y lo vemos a Él como tal, que entonces tengamos confianza en Él, porque Él siempre va a estar ahí. De hecho, siempre lo ha hecho, como ya lo vimos, solo que en el día a día nosotros nos perdemos con los desafíos, con las sensaciones, con los deseos, con las emociones. Cuando sentimos que perdemos, ganamos o estamos en desventaja. Por eso debemos enfocar la mirada hacia nosotros para que nosotros aprendamos a vivir. Seguramente la iglesia del siglo I, aunque un poco distorsionado el mensaje por las expectativas que tenían, lo entendió cuando abandonaron sus vidas y se dedicaron de tiempo completo, y muchos renunciaron a su ciudadanía porque se quedaron en Jerusalén, aunque ellos tenían una interpretación que eso sería en 15 días o en 3 meses, entonces se quedaron. Para nosotros que no tenemos certeza cuándo será nuestro encuentro con Dios, nos cuesta más trabajo. Pero si aprendemos a creerle a Él, que hoy es el día del Señor, que este es el presente, que este es el día en el que tenemos que vivir como si hoy nos fuéramos a reunir con Él, entonces el reino de los cielos estará muy avivado en nuestro corazón y en nuestras casas, y en nuestras ciudades y en nuestros países. Fe es sinónimo de confianza. Bendiciones. Nos vemos mañana en el siguiente episodio.